La Biblia. Esa fuente de agrias polémicas. Nos cuenta que después de que Moisés sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, estos se establecieron en el territorio del actual Israel. Mucho tiempo después, no está claro cuánto, el pueblo habría solicitado un rey, por lo que Dios designó para este cargo a Saúl. Sin embargo, el momento álgido de este naciente y mítico reino llegó con el famoso David. Este, siendo un joven pastor de ovejas, fue escogido por Dios como rey. Luego venció a los filisteos, y a su gigante Goliat. Tras derrotar a Saúl, conquistó Jerusalén, y logró unir en un solo reino a las 12 tribus de Israel. Posteriormente, David, y su hijo Salomón, habrían expandido significativamente su reino. El reino de Israel se convirtió en un poderoso imperio, que se extendía desde el Mediterráneo hasta el río Jordán, y desde Damasco al Negev. Todo esto habría ocurrido en el siglo X antes de nuestra era. Eso es lo que nos dice la Biblia. Si bien, durante siglos esta historia se tuvo por cierta, lo cual no es nada de extraño, pues la mayoría de las confesiones religiosas veían a la Biblia no solo como un libro sagrado, sino también como un libro de historia. Lo cierto es que desde hace aproximadamente 25 años esta historia viene siendo cuestionada. En un principio fueron muchos los escépticos. Señalaban que en efecto, no existía ninguna prueba que demuestre la existencia de David, de su hijo Salomón, y su reino. Si se analizan objetivamente las cosas, la verdad es que la teoría escéptica es bastante contundente. Las primeras fuentes escritas de la Biblia son de entre 700 y 800 años después de la supuesta vida de David, por lo que, por mucha buena voluntad que pongamos en considerar las fuentes históricas, son demasiado lejanas como para considerar las fuentes primarias o secundarias. Por otro lado, se conocen reyes de la misma zona y época en la que supuestamente reinó David: egipcios, neohititas, babilonios, etc. Existen muchos registros e inscripciones de esta época, y ninguna menciona al reino de David, y menos que se trate de una potencia, o de un estado militarmente constituido como el que describe la Biblia. Sin embargo, una luz de esperanza se abrió para quienes postulan que la historia es real. En 1993, un equipo dirigido por el arqueólogo Abraham Biran descubrió un fragmento de piedra en Tel Dan, en el norte de Israel, con una inscripción que dice Casa de David. La inscripción está en semítico antiguo, y es del siglo IX antes de nuestra era. Todo indica que formaba parte de un monumento que los arameos construyeron para presumir de sus victorias sobre Israel. Así habría evidencia de que en el siglo IX antes de nuestra era, un tal David, era considerado el fundador de la dinastía de Judea. También, el nombre David, estaría contenido en otra estela datada en el mismo periodo, la estela de Mesa de Moab, aunque en este caso, la inscripción no es tan clara, y el asunto se ha vuelto controvertido. Pese a esto, los arqueólogos se han mantenido cautelosos. Israel Finkelstein y Siversog, de la Universidad de Tel Aviv, piensan que el registro arqueológico no apoya la opinión de que Israel, en ese momento, era un estado importante, sino más bien un pequeño reino tribal. Finkelstein dice que en base a los estudios arqueológicos, Judá, en la época que corresponde a los reinados de David y Salomón, se mantuvo relativamente vacía de población, muy aislada y marginada, sin grandes centros urbanos. Se postula incluso que en aquella época, en la región, no había más de 5.000 personas, la mayoría de ellos pastores seminómadas. Siversog ha dicho que la monarquía unida de David y Salomón, que es descrita por la Biblia como un poder regional, era a lo sumo un pequeño reino tribal. Sin embargo, la tesis que apoya la existencia de un reino poderoso de Israel, dirigido por David y Salomón en el siglo X, ha cogido un nuevo aire. Esto al encontrarse los restos de una casa, posiblemente de 3.000 años de antigüedad, ubicada en una región llamada Sepala, en la parte central de Israel. La casa, excavada entre 2006 y 2015, tiene 2 pisos, y está construida en parte con piedras de sillar. La planta baja mide aproximadamente 230 metros cuadrados, lo que la ubicaría entre el 1% más grande de edificios que existían en la región hace unos 3.000 años. La casa está situada en la parte más alta de un montículo, en un área que domina grandes tierras agrícolas y caminos debajo de ella. Todo esto ha hecho pensar a algunos arqueólogos que puede tratarse del palacio de un alto funcionario, lo que reforzaría el argumento de que existió en la época un reino de Israel relativamente poderoso. Así las cosas, parece que la evidencia es todavía muy contradictoria e incompleta. Pero a mi parecer, hasta ahora lo único que da cuenta de la existencia de David, Salomón, y su reino, es la Biblia. Más allá de las evidencias que se encuentren,
Respecto a la existencia de un reino pequeño o mediano, de gobernantes poderosos o débiles, no se podrá tener la certeza de que estos sean David o Salomón, mientras no se encuentren registros concretos que se refieran a ellos, de una época más o menos cercana. Así que ahí lo dejo. ¿Qué piensan? ¿Existió realmente el antiguo reino de Israel, y fue tan importante como lo señala la Biblia? Sin más, me despido deseándoles un lindo día. Si te gustó, dale a like y suscríbete.